Buenas noches, amigos, hermanos. Qué bueno que podemos comenzar nuestra reunión de oración. Vamos a meditar en la palabra del Señor, como lo hacemos cada inicio de nuestras reuniones de oración. Hoy vamos a estar reflexionando en Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 31. El título de la reflexión de esta noche es La bendición que necesitamos. Génesis 32, versículos del 22 al 31. Y dice así la palabra del Señor. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo: Suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo: Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? Preguntó Jacob. Él respondió: ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba cojeando. Esta es la palabra del Señor y acabamos de leer uno de los textos más intensos, ¿verdad? Y también más misteriosos del Antiguo Testamento. Vemos a Jacob cruzando el río Jaboc, perdón, con toda su familia y con todas sus posesiones. Pero el texto nos dice algo muy importante. Jacob se quedó solo. Y ahí, en medio de esa soledad, es donde ocurre algo inesperado. Un hombre lucha con él toda la noche, hasta el amanecer. Jacob queda herido, queda cojeando, pero también recibe una bendición. Sale bendecido de esa lucha. Incluso recibe un nuevo nombre. Y si lees la historia completa de la vida de Jacob, descubrirás que este es el punto donde Jacob experimenta una verdadera transformación. Este es el encuentro espiritual que cambia la vida de Jacob. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo sabes si no solo crees en Dios, sino que realmente lo has conocido? ¿Cómo puedes saber si has tenido un encuentro que de verdad te haya transformado, si realmente te has encontrado con Dios? ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Este texto nos da tres señales que podemos usar para experimentar tres señales que nos dicen si realmente hemos experimentado en nuestra propia vida un encuentro con Dios que ha traído transformación a nuestras vidas. Y según este pasaje, si te encuentras con Dios, debes encontrarte a solas con Él, debes encontrarte con Dios para recibir bendición y finalmente debes encontrarte con Dios en el punto de tu debilidad. Punto número uno, debes encontrarte a solas con Dios. En primer lugar, vemos ahí en el versículo 24 que Jacob se quedó solo. Jacob era uno de los hijos Jacob era uno de los hijos de Isaac, eran los gemelos Esaú y Jacob, y sabemos algo muy importante de su historia. Jacob engañó y mintió a su hermano. Por eso tuvo que huir para salvar su vida y terminó viviendo muchos años en un país lejano. Durante ese tiempo, Jacob prosperó, le fue muy bien, tuvo muchos hijos y tuvo mucho ganado. Y ahora regresa a casa con una familia numerosa, con hijos, con siervos, con ganado, con rebaños y todo un séquito, ¿verdad? Pero al acercarse se entera de algo aterrador. Esaú viene a su encuentro acompañado de 400 hombres. Y entonces Jacob piensa lo peor. Cree que Esaú va para matarlo, va para vengarse de todo lo que Jacob le había hecho, de cómo Jacob le había mentido, pero Jacob tiene un plan, ¿verdad? Algo que vemos de la historia de Jacob es que él tiene muchos planes y aquí también elaboró un plan y primero dividió su ganado en partes para enviar regalos por adelantado a Esaú diciendo: este es un regalo de tu siervo Jacob. Después divide a su familia, a sus hijos y a sus sirvientes en dos grupos distintos y los envía por caminos diferentes pensando: si Esaú ataca a uno de estos grupos,
bueno, al menos el otro grupo o los otros grupos podrán escapar y entonces pues no terminará con todos al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces después de enviar a todos, el texto nos dice algo clave. Anocheció y Jacob quedó solo. Ese es el contexto de los versículos que acabamos de leer. Jacob se quedó solo, lejos de su familia, lejos de sus bienes, lejos de su trabajo, lejos de su comunidad, completamente solo. Y es ahí donde ocurre este encuentro inesperado. Y lo primero que este texto nos enseña es esto. Si quieres conocer al Dios verdadero, tienes que encontrarte con Él personalmente. Y este encuentro tiene que ser a solas. ¿A qué me refiero con eso? Y no estoy diciendo que la comunidad sea algo malo, no, la comunidad es muy necesaria, hemos hablado de eso todo el año pasado, que es importante los grupos, que es importante las clases, las reuniones, pertenecer a una iglesia, pero este texto nos muestra una realidad. Es posible estar muy involucrado en un movimiento, estar entusiasmado en una iglesia, en un grupo pequeño, y aún así no encontrarte con Dios personalmente. El doctor Martin Lloyd Jones predicó, tiene una predicación acerca de este texto y dice, él en esta predicación cuenta una historia personal que le sucedió y dice que un joven de 18 años se le acercó y le dijo, quiero hablar con usted esta noche a solas. Y fueron a su oficina. Lloyd Jones conocía a ese joven desde hace muchos años, había crecido en la iglesia, ese niño, su familia asistía a la iglesia, sus papás, sus hermanos, todos estaban ahí, era una familia pues ya conocida dentro de la iglesia y él era un integrante más de esa familia. Y el joven le dijo esto a Martin Lloyd Jones, doctor, yo defendía mi fe, me gustaban sus sermones, incluso tomaba notas de sus sermones, me ayudaban a argumentar y a persuadir a otros acerca de la fe cristiana y incluso los convencía, pero esta noche, por primera vez en mi vida, después de escuchar el sermón de hoy, me di cuenta de algo, que la fe cristiana es algo personal. Y entonces, la fe cristiana me pasó. Pude entender que la relación que Cristo tenía conmigo no solamente era familiar, sino personal. Y no podía irme a casa sin decirle esto, doctor. Y entonces dice Lloyd Jones que esa noche por primera vez ese joven se encontró con Dios mismo, no como parte de una familia, sino como un miembro, ni como parte de un miembro, ni como miembro de un grupo, sino se encontró con Dios a solas. ¿Qué significa todo esto? Veamos de nuevo lo que dice el versículo 24. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él. ¿Qué significa eso? Alguien lo interrumpió, alguien lo molestó, alguien se metió en su vida. Y así es como sabes que tu relación con Dios se ha vuelto algo personal, se ha vuelto algo real. Tú tal vez creas en Dios, tal vez pienses que la fe es importante o tal vez te guste el cristianismo, pero solamente tú vas a comprender quién es Dios y quién es Él, vas a conocer quién es Él cuando Él empiece a interferir en tu vida, cuando Él se involucre en tu vida. Porque cuando la fe en Dios, cuando tu relación con Dios se vuelve algo personal, tiene que ser algo que tiene que empezar a molestarte. Tiene que ser algo que va a empezar a invadir tu espacio y se va a convertir en lo que experimentó Jacob, en una lucha. Vas a empezar a pensar, si Dios es así, entonces no puedo seguir haciendo esto. Si Dios existe, si Dios quiere tener una relación conmigo, entonces yo no puedo seguir haciendo esto. Tengo que dejar aquello, tengo que cambiar esto otro. Y eso puede que no te guste, puede que te incomode, puede que te moleste. Y está bien, eso significa que estás luchando. Eso significa que Dios ya no es solamente una idea, ni una tradición, ni una idea bonita. Ahora Dios es una persona que se está involucrando en tu vida. Entonces lo primero que tienes que tener para tener una relación con Dios es que eso se vuelva algo personal entre tú y Él. Ahora, el segundo punto es que debes encontrarte con Dios para recibir bendición. No solo tienes que encontrarte con Dios a solas, también tienes que encontrarte con Él para recibir bendición. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjate, si realmente quieres conocer a Dios de manera personal, no basta con obtener información acerca de Él, ni solo inspirarte en Él, tienes que recibir bendición.
Y si volvemos a esta historia de Jacob, vemos que Jacob y Esaú eran hermanos y su padre Isaac amaba más a Esaú que a Jacob, lo favorecía. Y seguramente eso hirió profundamente a Jacob. A cualquier niño le dolería ver cómo su padre prefiere a su hermano que a él. Y con el paso de los años, Isaac envejeció y llegó el momento en que tenía que bendecir a alguno de sus hijos con la bendición de la primogenitura, la bendición que le correspondía al hermano mayor. En aquella cultura esa bendición significaba herencia, significaba identidad, significaba valor. Pero Isaac estaba viejo y estaba ciego. Y Jacob vio una oportunidad en eso, se disfrazó de su hermano Esaú, entró en la habitación de su padre y robó la bendición de su hermano. Poco después llegó Esaú, descubrió el engaño y por eso Esaú quiso matarlo. Jacob tuvo que huir para salvar su vida. Y entonces viene esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Jacob hizo todo eso? ¿Se habían preguntado eso? ¿Por qué le importaba tanto a Jacob eso? ¿Por qué le importaba tanto a Jacob la bendición de la primogenitura? Hay muchas respuestas acerca de eso, pero yo creo que la razón es esta. Jacob deseaba más que nada en este mundo oír a su padre decirle, te amo, me deleito en ti, tú vales, aunque fuera con engaño. Él quería escuchar eso. Y Jacob no es tan diferente a nosotros. Todo ser humano necesita ser afirmado, necesita escuchar estas palabras, te amo, me deleito en ti, vales la pena. Todos los seres humanos necesitamos confirmación externa acerca de nuestro valor, acerca de nuestra identidad, acerca de nuestra valía. Todos estamos buscando bendición, al igual que Jacob. Y ahora en esta noche Jacob lucha con un hombre misterioso durante horas y el texto nos da tres pistas de quién era ese hombre. La primera está en el versículo 25. Dice, el hombre toca la cadera de Jacob y queda dislocada para siempre. Fíjense cómo el texto no nos dice que lo golpea o que lo empuja o que lo avienta. ¿Qué es lo que hace este hombre para dislocar a Jacob? Solamente lo toca. Jacob se da cuenta de que hay un poder enorme ahí, contenido, un poder que podría haberlo destruido en un instante, pero ahí este hombre contuvo su poder para luchar con Jacob toda la noche. La segunda pista acerca de quién es este hombre la vemos en el versículo 26, que le dice, suéltame que ya está por amanecer. Jacob entiende lo que eso significa. Nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Y la tercera pista es casi irónica. Jacob le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le responde este hombre, ¿por qué preguntas mi nombre? Es como si le dijera, tú ya sabes quién soy. Jacob está luchando con Dios. Y cuando el sol está a punto de salir, cualquier persona racional habría dicho, déjame ir, no me quiero morir, pero Jacob no lo hace. Y está aquí el punto de quiebre de su vida. En lugar de soltarlo, se aferra y dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Después de una vida entera buscando bendición en su padre, en su familia, en su trabajo, con sus esposas, Jacob se da cuenta de algo. Dios es la bendición que él tanto ha estado buscando. Ya no quiere usar a Dios para obtener otras cosas. Ya no ve a Dios como un medio para obtener un fin. Él quiere a Dios, quiere su amor, quiere su aprobación, quiere su bendición. Y cuando dice, no te soltaré, lo que está diciendo es, no me importa si muero, no me importa si sale el sol, tú eres la bendición que he estado buscando toda mi vida. Y esta es la segunda señal de un encuentro real con Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es ir a la iglesia, pero cuando tienes un encuentro verdadero con Él, vas a decir, Dios, tú eres mi vida. Nadie importa más que conocerte, amarte y deleitarme en ti y servirte. Ahí está. Y punto número 3, debes encontrarte con Dios en el punto de tu debilidad. Fíjense, eh, ¿te has encontrado con Dios en el momento de tu debilidad? En este pasaje, ¿quién gana la lucha? ¿Quién es el ganador de esta batalla que se nos narra en estos versículos? La respuesta es que ambos ganan, pero para que los dos ganen, tienen que hacerlo a través de la debilidad. Fíjense, vamos a analizar primero cómo es que Jacob gana a través de la debilidad. Jacob gana, pero gana perdiendo.
Podríamos preguntarnos por qué Dios no apareció desde el inicio y simplemente le dijo a Jacob, déjame explicarte, el sentido de tu vida no es Raquel, no es la prosperidad, no es el amor de tu padre, no es nada de eso. El sentido de tu vida soy yo. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué decidió luchar con él? Porque déjame decirte esto, hay cosas que no se aprenden con explicaciones, ni con sermones, ni con libros. Solo se aprenden a través de la experiencia, a través de la decepción, a través de la frustración, a través de la agonía, a través de la lucha. Jacob solo puede entender que Dios era la fuente de la bendición que había estado buscando toda su vida cuando llegó al límite de su vida. Y por eso Jacob gana cuando dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Lo que realmente está diciendo es, me he equivocado toda mi vida. Jacob gana admitiendo su debilidad, gana arrepintiéndose, gana perdiendo, gana reconociendo que no puede salvarse a sí mismo. Y aquí está esta paradoja. Dios le dice que ha vencido porque ha dejado de fingir fortaleza. Pero esa no es la única paradoja de este pasaje. Jacob recibe la bendición que siempre había deseado, Dios lo bendice allí mismo. No sabemos exactamente cuál es el contenido de esa bendición, ¿están de acuerdo? El texto no nos dice qué fue el contenido de las palabras que Dios le dijo a Jacob para bendecirlo. Estaría interesante saber cuáles fueron esas palabras que recibió Jacob, pero seguramente escuchó lo que tanto esperaba escuchar, a Dios diciéndole, te amo, me deleito en ti. Y sin embargo, Jacob sale cojeando por el resto de su vida, bendecido, pero cojeando, aceptado, pero herido. Y esa es una imagen perfecta de lo que es un cristiano. Porque cuando sabes que Dios te ha aceptado, que te ha bendecido y que te ama, eso produce una debilidad que debe traerte alegría, una alegría permanente. Ya no tienes que aparentar, ya no tienes que defenderte. Puedes admitir tu fracaso, puedes reconocer que te equivocaste. Eres lo suficientemente fuerte para ser débil, lo suficiente seguro para ser honesto. Eres pecador, pero al mismo tiempo eres profundamente amado. Ese es un cristiano, alguien que reconoce que es profundamente pecador y al mismo tiempo profundamente amado. Jacob es una imagen perfecta del cristiano. Ha triunfado por medio de la debilidad. Pero no solo Jacob gana aquí, Dios también gana a través de la debilidad. Mire lo que dice el texto, Dios no pudo vencer a Jacob. ¿Qué significa eso? Que Dios se contuvo voluntariamente, reprimió su poder para no aplastarlo, para poder salvarlo y para poder bendecirlo. Jacob merecía ser destruido. Si conoces su historia, sabes que no era una persona admirable, era el engañador, era el manipulador, era el egoísta. ¿Cómo puede un Dios santo y justo bendecir a alguien así? La respuesta es esta. Dios eligió hacerse débil para salvarlo. En esa noche oscura, Dios fingió debilidad para traer salvación, pero siglos después, en la oscuridad del Calvario, en Jesucristo, Dios no fingió debilidad. Él se hizo débil, en verdad. Todo el peso de la justicia que Jacob merecía y que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo. Jacob se aferró a Dios, arriesgando su vida para obtener la bendición para sí mismo. Jesucristo se aferró a costa de su vida para obtener la bendición para nosotros. En Cristo, el Padre nos dice, eres mi hijo amado, eres mi hija amada, en quien encuentro gran gozo. ¿Y cómo sabemos que nosotros somos el gozo de Dios? Porque Él estuvo dispuesto a entregar todo por nosotros. Él estuvo dispuesto a entregar a su único hijo por ti y por mí. En verdad, dudas que eres amado por tu Padre y que Él encuentra gran gozo en ti. Estuvo dispuesto a entregar a Jesús por ti. Si entiendes eso, entonces, aunque todo vaya bien en tu vida, tal vez te haga falta recordar que cojeas, porque tienes que recordar que todo lo bueno que tienes en tu vida es por gracia. Y si todo va mal, intentas bailar, porque sabes que Él está contigo y lo que te espera es una alegría infinita. Así que quédate a solas con Dios en esta noche de oración. Vamos a estar orando en comunidad, pero tal vez sea un buen momento para decir estas palabras. Padre, he buscado bendición en todas partes menos en ti. Pero Señor,
Bendíceme hoy en Jesucristo. Acéptame por lo que Él ha hecho y ayúdame a darme cuenta de que tú eres la bendición que en verdad necesito. Hoy puedes orar así y Él te hará entender eso, porque Él ama que podamos comprender que Él es la bendición que realmente necesitamos.